Eran las 11:40, cuando Bernardo Ríos marcó seguridad desde el teléfono fijo de la sala. Lo hizo despacio, con la deliberación de quien quiere que todos vean lo que está haciendo. 17 personas alrededor de la mesa, el contrato de operaciones logísticas sobre el proyector, y yo de pie en el lado equivocado según él, esperando en silencio mientras su dedo terminaba de marcar. El guardia llegó en menos de 2 minutos. Tomás. Lo sé porque lleva el nombre en el bolsillo izquierdo y porque me había dado los buenos días 40 minutos antes en la entrada. Me miró, me saludó. Luego miró a Bernardo y le pidió, con una amabilidad que no era exactamente amabilidad, que lo acompañara. Me llamo Raúl Sendra. Tengo 46 años, la espalda de alguien que pasó demasiados años supervisando turnos de carga nocturna antes de que nadie le dijera que existía la ergonomía, y una forma de leer las salas de reunión que he desarrollado con la misma lentitud y el mismo coste con que se desarrollan todas las habilidades que nadie te enseña, a base de equivocarse el número suficiente de veces como para entender qué señales importan y cuáles son ruido. Dirijo operaciones de cadena de suministro en Provex Iberia desde hace 8 años. Antes estuve 6 en una multinacional de distribución farmacéutica, donde aprendí que la logística tiene una propiedad que la distingue de casi cualquier otro sector. No tolera la ficción. Puedes construir una presentación corporativa con números que no dicen nada. Puedes redactar un informe de estrategia que suene a todo y no comprometa nada. Puedes pasar años en una organización gestionando percepciones en lugar de realidades. En logística no. En logística el camión llega o no llega, la mercancía está en el almacén o no está, el cliente recibe el pedido en el plazo acordado o no lo recibe. La realidad tiene una forma de presentarse sin cita previa que hace que las personas que trabajan en este sector durante suficiente tiempo desarrollen, casi sin darse cuenta, una alergia severa a las capas de abstracción que en otros sectores funcionan como lubricante social. Bernardo Ríos era mi jefe desde hacía 14 meses, tiempo suficiente para que yo lo conociera bien y tiempo suficiente para que él todavía no me conociera en absoluto. Bernardo Ríos tenía 51 años y un estilo de dirección que en las escuelas de negocio de los años 90 llamaban liderazgo asertivo, y que en la práctica significaba esto. Comunicaba las decisiones que ya había tomado en el formato de consultas que todavía no habían concluido, y esperaba que la diferencia entre ambas cosas nunca quedara demasiado visible. Era un hombre de estructura, de jerarquía, de los que creen que la autoridad funciona mejor cuando se hace sentir antes de que haga falta demostrarla. Lo había visto en acción en 3 reuniones de las primeras semanas, y lo había catalogado con la frialdad un poco mecánica con que catalogo a las personas que supervisan mi trabajo, no porque me guste reducir a la gente a categorías, sino porque en logística, la capacidad de prever cómo va a reaccionar quien está por encima de ti es tan operativamente relevante como saber cuándo va a llegar el camión. No era un mal gestor en entornos predecibles. En entornos con variables complejas, con proveedores internacionales, con ventanas de tiempo ajustadas y márgenes que no perdonan retrasos, tendía a sustituir la gestión de la complejidad por el control del relato de la complejidad, que es una estrategia con un radio de éxito limitado y con un coste que siempre termina pagando alguien. Llegó a Provex Iberia, procedente de una consultora de operaciones con buena reputación, y la clase de currículum que impresiona en una entrevista y tarda entre 6 y 12 meses en revelar sus límites reales en el campo. Yo había gestionado durante 4 años el área de operaciones en autonomía relativa, con resultados que estaban en los registros del departamento, con fechas y cifras concretas. 8 incidencias críticas resueltas sin impacto en cliente final. 2 renegociaciones de contrato con operadores clave que habían mejorado las condiciones en un entorno de mercado desfavorable. Un rediseño del protocolo de gestión de devoluciones que había reducido el tiempo medio de resolución de 11 días a 4. Esos números existían, nadie los había borrado.
Y su llegada había supuesto una reorganización de responsabilidades que técnicamente no quitaba nada, pero que en la práctica añadía una capa de validación entre mis decisiones operativas y su ejecución que ralentizaba todo lo que debía ser rápido sin mejorar nada de lo que debía ser preciso. Aprendí a trabajar con esa capa durante los primeros meses, con la resignación específica de quien tiene suficiente experiencia para saber que hay estructuras organizativas que no se pueden cambiar desde abajo y que intentarlo frontalmente suele costar más de lo que produce. No es lo mismo que decir que la acepté. Es lo mismo que decir que soy suficientemente pragmático para no gastar energía en batallas cuyo resultado no cambia el trabajo que tengo que hacer. Pero también soy suficientemente preciso para saber cuándo una batalla no es sobre el organigrama, sino sobre el trabajo real. Y eso es una distinción diferente. Lo que no aprendí a aceptar era que tomara decisiones sobre contratos de operaciones que no entendía sin consultar con quien sí los entendía. Y eso era exactamente lo que estaba ocurriendo la mañana que llamó a seguridad. El contrato en cuestión era la renovación del acuerdo de operaciones logísticas con cargas del Mediterráneo, nuestro principal operador de transporte para la ruta Valencia-Barcelona-Toulouse, que movía aproximadamente el 37% del volumen de distribución mensual de Provex Iberia. Era un contrato con 12 años de historia, 4 renegociaciones previas y un conjunto de condiciones específicas, algunas de ellas no escritas en el papel, sino en el conocimiento acumulado de las personas que lo habían gestionado durante esos 12 años, que hacían que su renovación fuera un proceso que requería más contexto del que cabía en una presentación de 15 diapositivas. Bernardo había liderado la renegociación desde que asumió el cargo. Lo había hecho con la energía de quien quiere dejar marca en un contrato importante y con la seguridad de quien no sabe lo que no sabe. Había contratado a un asesor externo de procurement que tenía experiencia en contratos de servicios generales, pero no en logística de distribución especializada, que es una diferencia relevante porque los contratos de distribución logística dependen de variables operativas específicas de cada ruta que hay que conocer desde dentro para construir métricas que realmente funcionen. Había reestructurado las métricas de penalización de forma que en papel parecían más exigentes, pero en la práctica eran más difíciles de aplicar porque no tenían en cuenta los patrones estacionales específicos de la ruta, y había negociado una reducción de tarifa del 4,5% que el equipo de cargas del Mediterráneo había aceptado con una facilidad que debería haber sido una señal de alerta, pero que Bernardo había interpretado como éxito de la negociación. Yo había pedido 3 veces participar en el proceso. Las 3 veces me había llegado alguna variante de la misma respuesta, que el proceso estaba bajo control, que ya me mantendría informado, que mi input era valioso, pero que en este caso la estrategia ya estaba definida. La primera vez lo interpreté como la forma habitual en que los nuevos directores establecen su territorio. La segunda, como un patrón. La tercera, como información sobre lo que iba a ocurrir si yo no hacía algo diferente. Dejé de pedir y empecé a documentar mis observaciones por escrito, enviadas por correo con acuse de lectura a Bernardo y archivadas en el expediente del proyecto. No era una estrategia de autoprotección en sentido estricto, aunque también era eso. Era principalmente la forma en que trabajo cuando sé que algo va a ir mal y necesito que quede registro de que lo sabía antes de que fuera mal. El día de la firma del contrato, 48 horas antes de la reunión con el guardia, Bernardo me convocó a la sala para presentar el acuerdo cerrado al equipo directivo. No para revisarlo, para presentarlo como un logro ya consumado y recibir el reconocimiento que lleva aparejado anunciar algo bueno en una sala llena de personas que van a tener que ejecutarlo. Llegué a la reunión con una carpeta que él no esperaba, que es una descripción técnicamente exacta, pero que omite algo. Yo tampoco esperaba necesitarla hasta 3 días antes, cuando terminé de cruzar los datos del nuevo contrato con el historial de incidencias de la ruta, y el número que salió fue demasiado claro para ignorarlo.
La carpeta contenía 3 documentos. El primero era una comparativa entre las nuevas condiciones del contrato y las condiciones vigentes, con el impacto real en los costes operativos de la ruta, calculado mes a mes en un horizonte de 24 meses. La reducción de tarifa del 4,5% quedaba absorbida y superada por las nuevas condiciones de servicio mínimo garantizado, que habían pasado de un umbral de cumplimiento del 92 al 88%, lo que en términos prácticos significaba que Cargas del Mediterráneo podía entregar un 4% menos de los envíos en plazo sin incurrir en penalización. En una ruta que movía el 37% de nuestro volumen, eso no era un margen técnico, era una exposición operativa concreta. El segundo documento era el historial de incidencias de la ruta de los últimos 3 años, con los eventos que habían activado las cláusulas de penalización en el contrato anterior y que bajo las nuevas condiciones no las habrían activado. El impacto económico acumulado era mayor que el ahorro producido por la reducción de tarifa en un horizonte de 18 meses. El tercero era una propuesta alternativa de estructura de contrato que yo había preparado a partir de la documentación disponible, con las condiciones que habría negociado si hubiera participado en el proceso desde el principio. Era un documento de trabajo, no un ataque. Era lo que debería haber existido antes de firmar. Bernardo vio la carpeta cuando entré. Su expresión cambió en el espacio de un segundo, de la confianza de quien está a punto de presentar un éxito a algo más parecido al reconocimiento de que algo no estaba ocurriendo según el guión que él había preparado. Esperó a que me sentara. Luego comenzó la presentación como si yo no hubiera entrado con nada en la mano. Era una técnica razonable. Si ignoraba la carpeta el tiempo suficiente, quizá el momento para presentarla pasaba sin que yo la usara. Conocía esa técnica. La había visto funcionar en otras salas con otras personas. No iba a funcionar aquí. La presentación de Bernardo duró 8 minutos. Era una presentación bien construida en lo formal. Diapositivas limpias, cifras en primer plano, lenguaje positivo. La reducción de tarifa del 4,5% aparecía en la diapositiva 3 con un gráfico de barras que la hacía parecer considerable. Las nuevas condiciones de servicio mínimo no aparecían en ninguna diapositiva. Esa ausencia no era un olvido, era una decisión. Escuché los 8 minutos completos. Es una disciplina que me cuesta más de lo que parece desde fuera, especialmente cuando escucho cosas que sé que son incompletas, pero que me parece importante mantener, porque el argumento que viene después de escuchar 8 minutos tiene más peso que el argumento que interrumpe a los dos. Cuando Bernardo terminó la diapositiva de cierre y el equipo directivo empezó a asentir con la disposición de quienes se preparan para dar por aprobado algo, pedí turno. Antes de cerrar este punto, me gustaría compartir con el equipo algunas observaciones técnicas sobre el contrato que creo que son relevantes para la aprobación, dije yo, abriendo la carpeta sobre la mesa. Bernardo me miró. Ese tipo de mirada que en una sala de reuniones funciona como una instrucción no verbal de parar. No paré. La reducción de tarifa del 4,5% está documentada en la diapositiva 3. Lo que no aparece en ninguna diapositiva es el cambio en el umbral de cumplimiento de servicio mínimo, que pasó del 92 al 88%. Eso significa que Cargas del Mediterráneo puede entregar un 4% menos de los envíos en plazo sin incurrir en penalización contractual. En términos de volumen mensual de la ruta, estamos hablando de una exposición operativa de entre 80 y 120 envíos mensuales que quedan fuera de cobertura contractual, dije yo, dejando el primer documento visible para los presentes. La sala procesó eso durante 2 o 3 segundos. No todo el mundo entendió el número de inmediato, pero todo el mundo entendió que había un número que la presentación anterior no había mencionado. Raúl, este no es el momento para este tipo de análisis, dijo Bernardo, con una voz que había bajado exactamente el tono necesario para sonar a autoridad sin sonar a pánico. Entiendo que el contrato ya está firmado. Por eso creo que es importante que el equipo directivo
tenga esta información antes de que empiece a ejecutarse, dije yo. No para revertir la firma, sino para que podamos preparar medidas de mitigación desde el primer día de vigencia. Bernardo dejó el mando del proyector sobre la mesa. «Voy a pedir que salgamos un momento», dijo él mirándome a mí y no al resto de la sala. «Prefiero que esta conversación ocurra delante del equipo directivo, que es quien tiene que tomar las decisiones de mitigación», dije yo sin moverme. Fue entonces cuando Bernardo tomó el teléfono fijo y marcó el número de seguridad. Los 2 minutos que tardó Tomás en llegar fueron los más silenciosos que recuerdo en una sala de reuniones profesional. No el silencio incómodo de las reuniones que se detienen porque alguien ha dicho algo que nadie sabe cómo procesar. Otro tipo de silencio, más denso, del que se produce cuando todos en la sala saben que algo ha pasado un punto de no retorno, pero todavía no saben exactamente a dónde. 17 personas que habían dejado de fingir que miraban sus tablets. Bernardo de pie junto al teléfono, con una expresión que intentaba proyectar control y producía algo diferente. La expresión específica de quien ha hecho un movimiento y está esperando a ver si el tablero responde como calculó. Yo sentado con la carpeta abierta sin moverme, esperando también aunque por razones distintas. Tomás entró. Uniforme de seguridad, nombre en el bolsillo, la expresión específica de quien ha recibido una llamada de emergencia y llega a una sala donde la emergencia no es exactamente lo que esperaba. Miró alrededor. Me vio. Hizo el gesto de saludo que me había hecho en la entrada 40 minutos antes. Luego miró a Bernardo. «¿Cuál es la situación?», dijo Tomás, dirigiéndose a la sala en general. Bernardo señaló en mi dirección. «Este señor está interrumpiendo una reunión de dirección y se niega a abandonar la sala», dijo él. Tomás me miró. Yo tenía mi tarjeta de acceso visible en el cuello, la misma con la que había entrado al edificio, la misma que Tomás había visto en la entrada. «¿Su nombre?», dijo Tomás. «Raúl Sendra, director de operaciones», dije yo. Tomás procesó eso durante un momento. Luego miró a Bernardo con una expresión que era profesionalmente neutra, pero que contenía una pregunta que no necesitaba formularse en voz alta. «¿El señor Sendra tiene acceso autorizado a esta sala?», dijo Tomás. Bernardo tardó un segundo de más en responder. «Técnicamente sí, pero entonces no hay nada que yo pueda hacer aquí», dijo Tomás. Luego hizo una pausa breve y añadió, con el mismo tono profesional: «Si hay un conflicto interno, tendrán que resolverlo por los canales de la empresa». «¿Necesitan algo más?». Nadie respondió. Tomás asintió una vez, miró alrededor de la sala por última vez, me hizo un gesto apenas perceptible que podría haber sido un saludo o podría haber sido simplemente la confirmación de que su trabajo aquí había terminado, y salió. El silencio que quedó después era de una densidad diferente al de antes. Bernardo permaneció de pie junto al teléfono durante 3 o 4 segundos que en esa sala parecieron considerablemente más largos. Luego fue a su silla y se sentó. No dijo nada. La directora de operaciones corporativas, Sonia Ferrer, que llevaba en la sala desde el principio y que no había hablado en ningún momento, tomó la palabra. «Raúl, ¿puedes desarrollar las medidas de mitigación que mencionaste?», dijo ella. La reunión duró 40 minutos más. Los pasé explicando los 3 documentos de la carpeta, respondiendo preguntas técnicas del equipo directivo y delineando las medidas de mitigación que habría que implementar antes del primer mes de vigencia del contrato. Fue una de esas reuniones en que el contenido técnico tiene suficiente peso como para que la tensión política que lo rodea quede en segundo plano, no porque desaparezca, sino porque la sala decide, colectivamente, y sin que nadie lo diga en voz alta, que lo que importa ahora mismo es el contenido y no el contexto. Bernardo no habló en esos 40 minutos. Sostuvo el bolígrafo sobre el papel con una regularidad que podría haber sido tomar notas o podría haber sido otra cosa. Al terminar, Sonia Ferrer pidió que se preparara un plan de mitigación formal en el plazo de una semana y que se convocara una reunión de seguimiento con cargas del Mediterráneo para discutir posibles ajustes en las condiciones de servicio antes del inicio de la vigencia.
Era exactamente lo que yo habría propuesto si me hubieran preguntado, con los mismos plazos y el mismo orden de prioridades. Nadie me preguntó. Sonia lo decidió directamente, mirando los documentos más que a las personas, que es una señal bastante fiable de que alguien está procesando información en lugar de gestionar dinámicas. Que el análisis había llegado a quien tenía que llegar era la única cosa que importaba en ese momento. La conversación sobre cómo había llegado y qué había pasado en el camino era otra conversación para otro momento. Salí de la sala sin hablar con Bernardo, no porque quisiera evitarlo, porque no había nada que decir que no estuviera ya dicho, documentado y en manos de las personas que necesitaban tenerlo. En el pasillo, Tomás estaba en su puesto habitual junto a las escaleras. Me vio salir. «Buenas tardes», dijo él, con el mismo tono de siempre. «Buenas tardes, Tomás», dije yo, y seguí caminando. Bernardo Ríos solicitó una reunión conmigo al día siguiente. La tuvo. Fue una conversación de 22 minutos en la que yo escuché más de lo que hablé, lo cual en las conversaciones difíciles suele ser la distribución correcta. Me dijo que mi comportamiento en la reunión había sido inapropiado, que existían canales internos para plantear discrepancias técnicas, que había puesto en una situación comprometida a la dirección y que esperaba que en el futuro utilizara las vías adecuadas para comunicar este tipo de análisis. Le respondí que había utilizado las vías adecuadas en 3 ocasiones previas, sin resultado, que documentaría esas 3 ocasiones si era necesario, y que el objetivo de compartir el análisis en la reunión no había sido comprometer a nadie, sino asegurar que la información relevante llegara a quien tenía que tomar decisiones sobre ella antes de que el contrato empezara a ejecutarse con las exposiciones que yo había identificado. Lo dije con la misma calma con que habría explicado un cambio de protocolo en el área de operaciones. Sin acusación, sin énfasis emocional, solo el contenido. «Eso no era tu decisión», dijo él. «Lo sé, por eso lo presenté ante el equipo directivo y dejé que ellos decidieran qué hacer con ello», dije yo. Hubo una pausa. «Esto no ha terminado», dijo Bernardo. «Probablemente no», dije yo. «Pero el plan de mitigación tiene que estar listo el jueves, y eso sí es mi decisión, así que voy a necesitar empezar a trabajar en él». Salí de su despacho. Volví al mío. Abrí el expediente del contrato con cargas del Mediterráneo y empecé a construir el plan de mitigación que Sonia Ferrer había solicitado. 4 meses después de aquella reunión, Bernardo Ríos aceptó una oferta de otra empresa. El comunicado interno que circuló mencionaba nuevas oportunidades de desarrollo profesional, con la fórmula genérica que se usa en las organizaciones para describir las salidas que no son completamente voluntarias, pero tampoco son completamente involuntarias, el lenguaje que existe específicamente para los casos en que ambas partes han decidido que la narrativa oficial es más manejable que la verdad completa. Lo leí una vez, guardé el archivo. Seguí con lo que estaba haciendo, que era preparar el informe de cierre del primer trimestre de vigencia del contrato con cargas del Mediterráneo y consolidar los datos de las medidas de mitigación implementadas. Las medidas de mitigación que habíamos implementado en los primeros 2 meses de vigencia del contrato habían funcionado dentro de los parámetros que yo había calculado como alcanzables. Habíamos establecido un protocolo de alerta temprana para los envíos en riesgo de incumplimiento, con un margen de 48 horas para activar rutas alternativas antes de que el retraso fuera irreversible. Habíamos negociado de forma informal con el equipo operativo de cargas del Mediterráneo un acuerdo de comunicación proactiva que no modificaba el contrato, pero sí mejoraba la gestión de los casos límite, porque las personas que ejecutan un contrato a veces pueden hacer más de lo que el contrato exige si la relación operativa funciona. Y habíamos redirigido un porcentaje menor del volumen a un operador secundario en los periodos de mayor tensión estacional. El impacto neto de las condiciones desfavorables había sido contenido en un rango que el equipo directivo consideró manejable, que era el mejor resultado posible dado el contrato que existía. Sonia Ferrer
me llamó al despacho un jueves de tarde, 4 semanas después de que Bernardo se fuera. La conversación fue breve y directa, que es el estilo de Sonia en los momentos en que tiene algo concreto que proponer y prefiere no rodearlo de contexto innecesario. Me ofreció asumir la dirección del área de manera interina mientras se resolvía la estructura definitiva. Lo acepté. No porque fuera la culminación de algo, ni porque sintiera que era lo que merecía después de lo ocurrido, que es una forma de pensar en los ascensos que encuentro bastante poco útil. Lo acepté porque el trabajo era necesario, porque yo era la persona que mejor podía hacerlo en ese momento, y porque las medidas de mitigación que habíamos implementado estaban produciendo resultados que necesitaban seguimiento sostenido para consolidarse. Esas son las 3 razones que me parecen suficientes para tomar este tipo de decisiones. El contrato con cargas del Mediterráneo se renegociaría en 18 meses. Esta vez participé en el proceso desde el primer día. Con toda la documentación de las incidencias del año anterior en la mano y con el historial de las medidas de mitigación que habíamos tenido que implementar para compensar las condiciones del contrato que no había negociado yo. Hay algo que la gente suele preguntar cuando cuenta esta historia y que yo encuentro menos interesante que la pregunta que nadie hace. La pregunta que hacen es: ¿sabías que Tomás te iba a reconocer? La respuesta es no. Yo entré a ese edificio a las 11 de la mañana por la entrada habitual. Saludé al guardia de turno porque llevo 8 años haciéndolo todas las mañanas con todos los guardias de turno y no calculé nada más allá de eso. Que Tomás fuera el guardia que respondió a la llamada de Bernardo fue una coincidencia que el mundo produjo sin que yo la pidiera. La pregunta que nadie hace es: ¿por qué entré a esa reunión con la carpeta cuando sabías que Bernardo no la esperaba y que iba a reaccionar exactamente como reaccionó? Y esa pregunta sí tiene una respuesta que vale la pena articular, porque no es obvia y porque si la respuesta fuera simplemente para ganarle o para dejarlo en evidencia, la historia sería de otro tipo y yo sería un tipo diferente, ninguna de las dos cosas ciertas. Entré con la carpeta porque el contrato empezaba a ejecutarse en 4 semanas, y las exposiciones que yo había identificado iban a materializarse en incidencias operativas reales, con independencia de si alguien en una sala de dirección sabía que existían o no. Los sistemas logísticos no leen los organigramas. La logística no espera a que la política interna se resuelva. El camión sale a la hora que sale. El plazo de entrega es el que es. Y cuando empiezan los problemas en una ruta que mueve el 37% del volumen de la empresa, nadie pregunta quién ganó la batalla de la reunión de dirección de 4 semanas antes. Preguntan quién puede resolver el problema ahora mismo. Y la respuesta a esa pregunta siempre iba a ser la misma. Lo único que cambió fue que el equipo directivo lo supo antes de que llegaran los problemas, en lugar de después. Esa persona siempre iba a ser yo. Lo único que cambió aquella mañana fue que el equipo directivo supo que lo era antes de que los problemas llegaran. El guardia fue un accidente afortunado. El análisis no lo fue. Y esa diferencia es, en definitiva, la única que importa cuando se revisa la secuencia completa de lo que ocurrió. No llamé a nadie. Solo dejé que el trabajo hablara antes de que los problemas llegaran.